Hola, hola, ¿qué tal gente? El día de hoy vamos a ver cómo un ser deforme atormenta a varios jóvenes a través de sus pesadillas, provocando que lo que sucede en el mundo de los sueños también pase en el mundo real. Pero antes de iniciar con el video de hoy, ve a darle mucho amor a nuestro último tema. Hoy que busqué y ya no sé, voy a salir a caminar en esa inmensa oscuridad. Recuerda dejar tu like y comentario para que tu nombre salga en esta lista. El link se los dejo en la descripción, en el comentario fijado y por supuesto en la tarjeta de aquí arriba. Y bueno, sin más que decir, siéntate, relájate, que así empieza y termina Pesadilla en la calle Helm, la saga completa. Esta historia inicia con un misterioso psicópata fabricando unos guantes con garras de acero, los cuales posteriormente le servirán para asustar y aniquilar a sus víctimas. Luego de esto conocemos a una chica llamada Tina, quien al parecer se encontraba perdida en una fábrica abandonada, donde a los pocos minutos es perseguida por un misterioso hombre, provocando que Tina grite desesperadamente y consiga despertar de esta horrible pesadilla. Pero lo turbio aquí es que los daños que sufrió en su sueño también habían pasado en la realidad. Al día siguiente, ella se encuentra con sus amigos Nancy y Glenn, a quienes les cuenta sobre el horrible sueño que habían tenido, aunque lo curioso aquí es que Nancy responde que también tuvo una pesadilla muy similar, la misma que por el momento no le toman importancia. Esa misma noche, Tina se queda sola en casa, razón por la cual sus amigos deciden ir para hacerle compañía. Aquí Nancy nos revela de que en sus sueños veía a un hombre de suéter verde y rojo que poseía guantes con garras de acero, una pesadilla idéntica a la que Tina había tenido. Minutos más tarde, el novio de Tina, llamado Rod, se une al grupo para pasar la noche, y cuando todos se encontraban durmiendo plácidamente, ella logra escuchar que alguien grita su nombre desde el exterior de la casa, la misma persona que lanza varias piedras por la ventana. Pero eso no es todo, ya que luego podemos ver cómo una especie de sombra aparece y desaparece en la habitación de Nancy. Mientras tanto, Tina sale de la casa para buscar al sujeto que gritaba su nombre. Este misterioso ser aparece delante de ella con la intención de hacerle daño, y aunque Tina intenta escapar de inmediato, este tipo extraño consigue atraparla para luego filetearle todo su cuerpo. Y como es de esperar, a pesar de que todo era un simple sueño, extrañamente también había pasado en la realidad. Esto deja a Rod muy asustado, así que decide escapar de la casa, dejando el cuerpo de Tina tirado en el piso, el mismo que minutos después es encontrado por sus otros dos amigos, por lo que ahora Rod es buscado por la policía ya que lo consideran el principal sospechoso. Al día siguiente, este se dirige a buscar a Nancy para decirle lo que realmente había pasado, pero para su mala suerte, en ese momento el padre de Nancy aparece para ponerlo bajo arresto. Por la mañana siguiente, Nancy se queda dormida en clases y en sus sueños logra ver cómo el cuerpo de Tina es arrastrada por el suelo, así que de inmediato se dirige detrás del cadáver de su amiga y termina ingresando en una fábrica abandonada, donde minutos después este hombre desfigurado aparece para intentar acabar con ella. Aunque esta vez con un poco de suerte, Nancy logra salvarse, ya que se quema el brazo para poder despertar de esta turbia pesadilla. Luego de esto, ella va a visitar a su amigo Rod a la cárcel, quien le dice que en el momento de la muerte de Tina, pudo ver cómo unas garras se marcaban en su cuerpo, con lo cual Nancy concluye que el asesino es el mismo hombre extraño que vio en sus pesadillas. Más tarde, llegando a casa, ella decide tomar una ducha para relajarse, a tal punto de quedarse dormida segundos después. En ese momento unas garras emergen del agua e intentan llevársela, aunque para su buena suerte logra despertar por el ruido que hacía su madre. Horas más tarde, Glenn ingresa a escondidas a la habitación de Nancy, donde ella le dice que necesita de su ayuda, ya que planea quedarse dormida y buscar en sus sueños a una persona en particular, y si algo sale mal, Glenn tiene que hacer lo posible para despertarla. Así Nancy se duerme e ingresa al mundo de los sueños, donde rápidamente se dirige hacia la cárcel para ver si Rod se encontraba bien, cuando de repente el tipo del sombrero logra aparecer una vez más para encargarse de eliminar a Rod.
Pero eso no es todo, ya que también aparece el cuerpo de Tina botando bichos raros por la boca, haciendo que Nancy entre en pánico y salga corriendo muy deprisa. Minutos después, al llegar a casa, Nancy se da cuenta de que Glenn se había quedado dormido y ahora no hay nadie quien pueda despertarla. Y para empeorar las cosas, el tipo del sombrero ingresa a la habitación para intentar acabar con ella, pero en ese momento empieza a sonar el despertador, logrando despertarla. Enseguida ambos se dirigen a la comisaría con el fin de hablar con Rod, pero mientras Nancy trata de convencer a su padre, el asesino manipula unas sábanas desde el mundo de los sueños, consiguiendo acabar con él. Al día siguiente, luego de haber enterrado el cuerpo de Rod, Nancy les cuenta a sus padres sobre quién pudo haber sido el que acabó con la vida de sus dos amigos, dando la descripción de un tipo desfigurado que lleva puesto un sombrero, un suéter rojo y verde y unas garras de acero, aunque lo curioso aquí es que al parecer sus padres saben de quién se trata, y para ayudar a su hija con este problema, deciden llevarla a un centro de rehabilitación, en donde los médicos la hacen dormir para supervisar sus sueños. Minutos más tarde comienza a tener otra de las horribles pesadillas y cuando logra despertar observa que tiene una herida en el brazo, pero lo realmente extraño es que pudo traer el sombrero del asesino a la vida real, dejando a todos muy sorprendidos. Más tarde, ya en casa, Nancy y su madre tienen una acalorada discusión, en donde le dice que Rod no mató a Tina y que tampoco se ahorcó él mismo, sino que fue el extraño hombre de sus pesadillas. Además le dice que en el sombrero figura el nombre de su verdadero dueño, quien resulta ser nada más que Freddy Krueger, a lo que su madre responde que Freddy no pudo haberlo hecho, ya que este no existe. Horas después, ya un poco más calmados, Glenn le recomienda a su novia que cuando tenga otra de sus pesadillas, solo ignore todo lo que suceda, ya que de esa forma el espíritu que la atormenta perderá su poder. Aunque lo curioso aquí es que al regresar a casa, Nancy observa que todas las ventanas están protegidas con barrotes, y al preguntarle a su madre qué es lo que estaba pasando, ella le cuenta la historia real de Freddy. Resulta que años atrás, Freddy Krueger había asesinado a 20 infantes que vivían en la calle Helm, y como fue liberado fácilmente debido a un error de documentos, los padres de los niños decidieron hacer justicia con sus propias manos, incendiando una fábrica de calderas donde Freddy solía llevar a sus víctimas, y es así como este asesino murió carbonizado, e incluso la madre de Nancy aún conserva uno de los guantes con garras de acero. Más tarde Nancy llama a Glenn para contarle sobre el sujeto que acabó con la vida de sus dos amigos. Además ahora planea eliminar a Freddy sacándolo del mundo de los sueños y asesinándolo en el mundo real, y para poder hacerlo necesita la ayuda de su novio, quien debe de mantenerse despierto pase lo que pase. Pero como es de esperar, Glenn se queda dormido a mitad de la noche. Esto ocasiona que Nancy enfurezca y rompe el cable del teléfono, pero a pesar de que se encuentra averiado, extrañamente empieza a sonar, y al tratar de averiguar de quién se trata, Freddy le dice que ahora él es su nuevo novio. Hola. Soy tu novio, Nancy. Por lo que muy asustada trata de salir de la casa rápidamente, pero se da con la sorpresa de que su madre había puesto seguro a la puerta. Por otro lado, Glenn descansaba cómodamente, hasta que de pronto Freddy aparece para acabar con él de una forma brutal. Luego de esto, el padre de Nancy llega a la escena del crimen solo para encontrar el cuerpo de Glenn hecho puré, y cuando su hija se entera de lo que había pasado, de inmediato empieza a preparar sus trampas caseras con las cuales planea derrotar a Freddy, una vez que logre sacarlo del mundo de los sueños. Ya en su sueño, Nancy se dirige al sótano donde se da cuenta que los guantes de Freddy habían desaparecido, y al seguir buscando aparece en la misma fábrica de antes, en donde de inmediato va en busca de Freddy, quien minutos después empieza a perseguirla, ocasionando que Nancy logre despertarse, dándose cuenta de que Freddy Krueger ya se encontraba en el mundo real, y cuando la persigue por toda la casa, va cayendo en todas las trampas que Nancy había preparado. Luego de esto, ella empieza a gritar para que su padre venga a ayudarla, pero luego se dan cuenta de que Freddy se había llevado a su madre al mundo de los sueños.
Enseguida Freddy aparece una vez más tratando de asustar a Nancy, lo cual es inútil ya que ella le dice que no le tiene miedo, haciendo que el cuerpo de Freddy desaparezca. 1, 2, ya viene por ti. La historia continúa con Pesadilla en la calle Helm, parte 2, la venganza de Freddy. Ahora han pasado 5 años y aquí conocemos a los nuevos protagonistas, uno de ellos Jesse, quien junto a otros 2 compañeros de colegio son desviados en el bus escolar hacia otro camino, ya que era el mismísimo Freddy Krueger quien conducía llevándolos hacia un lugar desértico, donde el suelo comienza a hundirse, dejando el bus apenas con 2 filas de rocas. Pero eso no es todo, ya que en ese momento Freddy aparece para encargarse de acabar con ellos, pero Jesse despierta y se da cuenta de que solo era un sueño. Luego de esto podemos ver que la familia de Jesse se ha mudado recientemente a la misma casa donde antes vivía Nancy, y cuando va a la escuela un compañero suyo llamado Grady le cuenta todo lo que había sucedido años atrás, en la casa donde ahora estaba viviendo. Esa misma noche vuelve a tener otra pesadilla, en donde Freddy aparece nuevamente diciéndole que necesita de su ayuda para cometer sus múltiples crímenes, pero este al ver su cerebro logra despertarse de esta pesadilla. Jesse al día siguiente se pone a desempacar sus cosas con la ayuda de su amiga Lisa, quien por cierto estaba muy enamorada de él. Ella se encuentra con un diario antiguo perteneciente a Nancy, en la cual describía las características de Freddy, las cuales coincidían con lo que había dicho Grady, y también con lo que últimamente había estado soñando. Esa noche, cuando Jesse estaba a punto de descansar, se da cuenta de que algunas cosas en su habitación se estaban derritiendo, lo cual era provocado por Freddy, quien lo termina guiando hasta el sótano, donde se encuentra con uno de sus guantes, y aunque trata de convencerlo de que realice algunos crímenes para él, este lo rechaza de inmediato. Al día siguiente la familia de Peter se percata de que estaba haciendo demasiado calor. Además las aves comienzan a actuar de una manera extraña, hasta el punto de intentar atacarlos. Y para su padre la única explicación que se le ocurre es que Jesse debió haberlo provocado, razón por la cual se retira a su habitación muy molesto. Más tarde nuestro prota decide salir a caminar para no tener otra de las pesadillas, y como estaba lloviendo muy fuerte, termina llegando hasta un bar algo raro, donde se encuentra con su profesor de educación física, quien al ver todo esto lo lleva de regreso a la escuela y como castigo lo manda a correr 2 vueltas al campo. Y cuando Jesse se dispone a tomar una ducha, su profesor comienza a notar cosas extrañas, ya que Freddy manipulaba los objetos que se movían en ese lugar, hasta el punto de dejarlo colgado con unas cuerdas, para luego ser castigado y eliminado por Jesse convertido en Freddy, quien al darse cuenta de lo que había hecho sale gritando del lugar. Al día siguiente, Jesse llega a la escuela y se entera de que mataron al profesor Snyder. Es por esta razón que Jesse junto a Lisa deciden ir a la fábrica antigua donde Freddy solía matar a sus víctimas, para ver si pasaba alguna especie de conexión entre el mundo real y el mundo de los sueños, pero esta vez no pasa nada. Una de las noches, Lisa realizaba una divertida fiesta en su casa, a la cual Jesse acude por la insistencia de su amiga, y bueno, se terminan dando un beso apasionado, y cuando estaban a mitad del frutifantástico, a Jesse se le cambia la lengua por la de Freddy, razón por la cual se retira rápidamente del lugar. Enseguida se dirige a pedir la ayuda de Grady, ya que no quiere regresar a su casa, pues cree que podría lastimar a su familia, y después de tanta insistencia, Grady lo deja pasar la noche con él. Pero minutos después, Jesse vuelve a sentir la presencia del asesino, quien comienza a salir de su cuerpo de una manera brutal, para luego acabar con la vida del pobre de Grady. Y cuando Jesse retoma el conocimiento, se percata de que él fue el responsable de todo esto. Así que de inmediato escapa por la ventana y se dirige con Lisa para contarle todo lo que había sucedido, quien muy confundida recurre al diario de Nancy para pedir ayuda, logrando descubrir de que Freddy se alimenta del miedo de sus víctimas. Y justo en ese momento el asesino se apodera nuevamente del cuerpo del protagonista, quien de inmediato trata de eliminar a la pobre de Lisa, pero como Freddy está en el cuerpo de Jesse, este le impide matar a su novia, por lo que ahora mejor empieza a divertirse
meterse con los demás chicos que se encontraban en la fiesta. Cálmate. Vete al infierno, maldito. Todos ustedes son mis hijos. Minutos después, el padre de Lisa aparece con una escopeta con la intención de matar a Freddy, pero en ese momento su hija lo detiene, y como a pesar de todo sigue siendo el cuerpo de Jesse, Freddy solo procede a retirarse del lugar, y como su novia no piensa dejarlo solo, de inmediato sale a buscarlo a la antigua fábrica abandonada. Aquí Lisa se encuentra en la entrada con unos perros deformes, pero como ya sabe el truco, se mentaliza en no tener miedo, logrando así encontrarse cara a cara con Freddy, y aunque el asesino trata de asustarla, Lisa le termina dando un enorme beso, logrando así que el cuerpo de Freddy empiece a quemarse por completo, dejando a Jesse aún con vida. Al día siguiente todo parece marchar relativamente normal, pero como es de esperar, Freddy aparece nuevamente para seguir atormentando a sus víctimas. La historia continúa con Pesadilla en la calle Helm, parte 3, Los guerreros del sueño. Esta película empieza con el sueño de una chica llamada Kristen, a quien se le puede ver en una casa algo turbia y perturbadora, persiguiendo a una niña en un triciclo, y al encontrarse con ella en un cuarto de calderas, la pequeña le dice que ese es el lugar donde Freddy lleva a los niños, hasta que de pronto el asesino aparece nuevamente para intentar matarla, y en su desesperación por escapar, termina ingresando a una habitación con varios niños colgados, aunque al ir al baño se da cuenta de que Freddy estaba manipulando su mente, alterando la realidad. Luego de esto, Kristen es enviada a un hospital psiquiátrico, en donde actúa como una loca y empieza a atacar a los médicos, hasta que minutos más tarde aparece Nancy para calmar la situación, quien ahora trabajaba en el hospital como interna. Nancy camina con el Dr. Gordon, a quien le informa que cada chico tiene un diferente desorden mental, pero lo que tienen en común es que todos temen a un monstruo que los persigue en sus sueños. Luego Nancy va a conocer a algunos chicos internados en el hospital, uno de ellos con el nombre de Philip, quien es sonámbulo, otro chico muy violento con el nombre de King Kay, y por último en el pasillo se encontraba un chico llamado Joy. Más tarde va a la casa de Kristen para recopilar algunos datos y se da cuenta que en su habitación había una maqueta de la casa antigua donde solía vivir. Por otra parte, Kristen se había quedado dormida en el hospital, momento en el que ocurren cosas muy turbias, como la alfombra que empieza a moverse por sí sola y las paredes que empiezan a destruirse. Pero eso no es todo, ya que luego aparece Freddy en forma de gusano para tratar de comérsela, aunque curiosamente Nancy logra escuchar algo extraño y de inmediato se queda dormida, apareciendo en el sueño de Kristen, en donde ambas se enfrentan con Freddy y luego consiguen regresar a la realidad debido a que Kristen logra despertarse. Al día siguiente podemos conocer a los demás protagonistas: Will, un chico en silla de ruedas, Jennifer, una chica fumadora, y por último Taryn. Luego de esto, Nancy va a hablar con el Dr. Gordon, a quien le recomienda unas pastillas llamadas Hypnosil, con la cual los pacientes podrán dormir cómodamente sin tener ningún sueño. Pero como este doctor cree que es un producto experimental, por el momento rechaza la idea. Esa misma noche, Freddy logra manipular el cuerpo de Philip a través de un sueño, en la cual ante los ojos de los demás muere lanzándose desde lo alto. Así que luego de lo ocurrido, el Dr. Gordon decide aceptar la idea de Nancy, y ahora tratarán de conseguir el Hypnosil para los jóvenes. Más tarde Jennifer se queda dormida mirando la televisión, en donde Freddy aparece para acabar con la vida de esta jovencita. Se acabó, Jennifer. Luego del funeral, al Dr. Gordon se le aparece una monja quien le dice que la única manera de que los chicos sean salvados es dejando que el cuerpo de Freddy descanse en paz, pero a los pocos segundos esta desaparece. Al día siguiente, Nancy les cuenta lo que exactamente había pasado con Freddy y por qué ahora está detrás de ellos. Es decir, los padres de estos chicos fueron los que participaron en el asesinato de Freddy y es por su culpa que sus hijos están sufriendo todo esto. Enseguida el Dr. Gordon decide hacer una hipnosis grupal, en donde Nancy le pide a Kristen que trate de llevarlos a todos a un mismo sueño.
hasta que de pronto se dan cuenta de que están en el mundo de los sueños, ya que algunos de ellos tienen superpoderes. Por otra parte, Joy persigue a una sexy enfermera hasta una de las habitaciones, y cuando estaban disfrutando plácidamente, se da cuenta de que este era el mismísimo Freddy Krueger, quien de inmediato lo amarra con su lengua en la cama y lo tortura con mandarlo al mismísimo infierno. Mientras tanto, los demás chicos terminan acorralados entre paredes de metal, aunque para su buena suerte aparece la doctora Elizabeth para despertarlos de esta horrible pesadilla. Esa misma noche el Dr. Gordon se encuentra nuevamente con la monja dentro de unas instalaciones antiguas, donde le cuenta que en ese lugar antes hospedaba muchos psicópatas y maníacos, quienes cierto día abusaron en grupo a una joven trabajadora llamada Amanda Krueger, quien posteriormente quedaría embarazada de un hijo bastardo a quien llamaría Freddy. Y por último le dice también de que deben encontrar los restos de este asesino y enterrarlos en tierra sagrada para que pueda descansar en paz. Horas más tarde, Kristen empieza a actuar otra vez como loca y los médicos deciden aislarla de sus demás compañeros, mientras que Nancy va a ver a su padre junto al Dr. Gordon, ya que era el único que sabía dónde se encontraban los restos de Freddy Krueger, y aunque al inicio se niega en darle su ayuda, luego termina aceptando y dirigiendo al doctor al lugar de los hechos. Por otro lado, Nancy llega al hospital con el fin de hacer una última terapia con los chicos, para así poder entrar al mundo de los sueños, pero cuando logran conseguirlo, se dan cuenta de que cada uno de ellos se encontraba en un sueño distinto. Kristen en su pesadilla puede ver cómo Freddy filetea a su madre, pero con suerte logra escapar saltando por la ventana. Taryn, por otro lado, vuelve al callejón donde solía drogarse, y como es de esperar, Freddy aparece para inyectarle una dosis letal de estas sustancias mágicas. En otro de los sueños, Will se enfrenta al asesino usando su magia, y aunque trata de resistirse, Freddy termina acabando con él. Mientras tanto, Kristen, Nancy y Kincaid logran reunirse, quienes de inmediato se dirigen a buscar a sus demás compañeros, pero en ese momento Freddy aparece mucho más fuerte por haber eliminado a los demás chicos. De pronto se percata de que el padre de Nancy y el Dr. Gordon estaban a punto de desenterrar sus restos. Enseguida Freddy regresa al mundo de los sueños para absorber a los chicos a través de espejos, pero en ese momento Joy nos revela su poder en ese mundo, lanzando un poderoso grito, dejando al asesino aturdido. Minutos después, aparece el alma del padre de Nancy para despedirse, pero este se revela como Freddy, logrando acabar con ella. Mientras tanto, el Dr. Gordon, aún con vida, rocea los restos de Freddy con agua bendita, logrando que este asesino desaparezca con el poder de la Santa Sepultura. Más tarde, luego del funeral de Nancy, el doctor se entera que la monja que le había ayudado era realmente la madre de Freddy. La historia continúa con Pesadilla en la calle Helm, parte 4, El amo de los sueños. Ahora ha pasado un año desde los hechos ocurridos anteriormente, donde nos damos cuenta que Kristen sigue teniendo unas raras pesadillas, razón por la cual llama en sus sueños a sus amigos Kincaid y Joy, quienes le dicen que Freddy ya no existe, ya que lo derrotaron la última vez. Al día siguiente, Kincaid se queda dormido y en su sueño podemos ver que estaba en el lugar donde encontraron los restos de Freddy. El siguiente en la lista es Joy, quien es visitado por Freddy para ahogarlo y filetearle todo el cuerpo bajo el agua. Por la mañana siguiente, Kristen se entera de la muerte de sus dos amigos, por lo que muy asustada informa de lo sucedido a su novio Rick y a la hermana de este llamada Alice, a quienes también les cuenta sobre la turbia historia de la casa abandonada en la calle Helm. Así que Alice le aconseja que cuando esté a punto de dormirse, se visualice en un lugar muy divertido, y evidentemente Kristen así lo hace. Pero como es de esperar, en ese lugar Freddy también aparece para mandarla al ya conocido cuarto de calderas, y cuando Kristen estaba a punto de morir horneada, consigue traer a Alice al mundo de los sueños para transferirle todo su poder.
ocasionando que ella despierte y vaya junto a su hermano Rick a buscar a Kristen, solo para encontrar su cuerpo ardiendo en llamas. Por la mañana siguiente en clases, Alice estaba quedando dormida y accidentalmente consigue meter a una de sus compañeras dentro del mundo de los sueños, donde minutos después Freddy aparece para encargarse de acabar con esta chica de una forma brutal. Más tarde Alice le explica al chico que le gusta que Freddy, al terminar de matar a los hijos de todas las personas involucradas en su muerte, ahora necesita de ella para atraer a más personas al mundo de los sueños. Y aunque Alice intenta mantenerse despierta todo este tiempo, al día siguiente, muy cansada, nuevamente se queda dormida y esta vez se encarga de llevar a su hermano Rick, quien intenta defenderse usando sus dotes de karateca, pero a las finales Freddy le lanza su guante consiguiendo acabar con él. Luego del funeral, Alice junto a sus dos únicos amigos planean reunirse por la noche y elaborar un plan para derrotar a Freddy, pero como es de esperar, Alice se queda dormida y se encuentra cara a cara con este turbio asesino, aunque obviamente no le hace ningún daño ya que necesita de ella para atraer a más personas, y esta vez es nada más que una de sus mejores amigas, quien por cierto le tenía fobia a los insectos, razón por la cual Freddy se encarga de convertirla en uno de ellos para luego aplastarla con sus propias manos. Enseguida Alice y el chico que le gusta, llamado Dan, se dirigen a tratar de rescatar a su amiga, pero en el camino este se choca contra un árbol, dejando a Dan gravemente herido, razón por la cual es llevado de emergencia al hospital. Y como sabe que ahora se encuentra sola, enseguida regresa a casa para prepararse para la batalla final. Ya en sus sueños logra reencontrarse con Dan, quien a los pocos minutos vuelve al mundo real debido a que estaba sufriendo una hemorragia, quedando solo Alice en el mundo de los sueños. Aquí ambos inician con una pequeña pelea donde Alice demuestra un poco de sus habilidades, ya que tenía el poder de todos sus amigos, pero a pesar de todos sus intentos por lastimarlo, Freddy parece no sufrir ningún daño, ya que obviamente este era su mundo, hasta que de pronto Alice hace que el asesino vea su reflejo en uno de los espejos, ocasionando que este sienta todo el dolor que ha ocasionado a lo largo de los años, y es así como todos los niños lo despedazan desde el interior de su cuerpo, y cuando creíamos que todo había terminado, podemos ver el reflejo de Freddy Krueger aparecer en el agua, terminando así con esta película. La historia continúa con Pesadilla en la calle Helm, parte 5, la niña de los sueños. Ahora continuamos con la historia de Alice, quien ha logrado graduarse junto a su novio Dan, aunque últimamente ha estado teniendo pesadillas, en las cuales ella es Amanda Krueger, es decir, la madre de Freddy, y tiene que sufrir los mismos horrores que ella vivió años atrás, así como también el proceso de parto, en la cual da luz a un pequeño bebé deforme, al cual persigue hasta el mismo lugar donde se realizó la pelea final en la anterior película, y como es de esperar, este pequeño ser ingresa nuevamente al cuerpo inerte de Freddy, logrando así que este regrese al mundo de los sueños. Tu nacimiento fue una maldición para toda la humanidad. La monja le explica a Alice que la única forma de derrotar a Freddy es que ella debe de ser liberada de su prisión terrenal, es decir, deberá de ir al asilo donde están sepultados sus restos. Enseguida Alice le cuenta todo lo que estaba pasando a su novio Dan, quien de inmediato se dispone a ir con ella, pero en el camino Dan se queda dormido y Freddy aparece en sus pesadillas, donde lo convierte en una especie de humano mezclado con moto, y cuando Dan logra regresar al mundo real, termina chocando su auto provocando su muerte. Alice, al encontrarse con esta trágica escena, despierta horas después en la habitación de un hospital, donde los médicos le informan de que se encontraba embarazada, es decir, debido a esto fue que Freddy logró revivir.
Más tarde ella se topa con un niño del hospital llamado Jacob, quien al enterarse de la muerte de su novio, decidió ir con Alice para tratar de animarla. Pero lo turbio aquí es que al día siguiente, la doctora le informa de que no hay ningún niño en el hospital. Es más, no hay ni siquiera una zona de infantes, lo cual deja a Alice muy pensativa. Y bueno, como en todas las películas, Freddy, antes de acabar con la protagonista, primero se encarga de eliminar a todos sus amigos, empezando por una chica que cuidaba mucho su alimentación, ya que quería ser una gran modelo, y cuando tiene las pesadillas con Freddy, este le da de comer hasta no poder más, ocasionando que muera asfixiada en la vida real. El siguiente en la lista es un talentoso dibujante de cómics, quien en sus sueños se enfrenta a Freddy en formato a blanco y negro, y bueno, a las finales lo convierte en una hoja de historieta para luego despedazarlo con sus garras. Otra de las chicas tiene un sueño donde se lanza a una piscina, y cuando Freddy está a punto de acabar con ella, Alice aparece para brindarle su ayuda justo a tiempo, y como ahora su padre no le permite que salga de la casa, la que tiene que ir al asilo para buscar los restos de Amanda Kruger es su amiga, la que había rescatado. Y bueno, como Alice encontró la manera de que Freddy no ingrese en sus sueños, este ahora ingresa a los de su feto, quien resulta ser nada más que Jacob, quien ahora se muestra muy resentido con su madre, ya que Freddy lo convenció de que Alice no lo quiere tener. Además podemos ver de que el asesino alimenta el feto con las almas de las personas que ha eliminado anteriormente, para que cuando nazca este se convierta en un asesino idéntico a él. Pero a pesar de todo esto, Jacob no confía en Freddy y se pone del lado de su madre, y mientras ellos tienen un brutal enfrentamiento, la amiga de Alice encuentra los restos de la difunta monja Amanda Kruger, y como su alma ahora está en paz, ella se dirige rápidamente al lugar donde se está desarrollando el enfrentamiento, para decirle a Jacob que libere a todas las almas que Freddy le había otorgado, consiguiendo así que Freddy regrese a su forma turbia que ya hemos visto, mientras que Alice por su parte logra regresar a su hijo a su estado normal, y el feto del pequeño deforme es regresado al estómago de su madre Amanda, quien se queda haciendo penitencia en el mundo de los sueños para que Freddy no vuelva a salir nunca más. La historia continúa con Pesadilla en la calle Helm, parte 6, la muerte de Freddy. Ahora han pasado 10 años de lo sucedido en la anterior película, donde se nos informa de que este asesino con garras de acero hasta el momento ha matado a casi todos los jóvenes y niños de la ciudad de Springwood, y como ahora ya no tiene más víctimas, solo le queda atormentar al último adolescente de la ciudad, a quien se le aparecen múltiples pesadillas. A las finales el chico es teletransportado por Freddy hasta las afueras de la ciudad, donde queda inconsciente, con la intención de que busque a más víctimas. Horas después, la policía encuentra al joven y lo lleva hasta un albergue cercano, y como este había perdido la memoria y no tiene idea de cómo se llama, lo terminan apodando John Doe. Luego conocemos a la psicóloga Maggie, quien trata de averiguar de dónde es que viene este muchacho, donde por casualidad termina encontrando en su bolsillo un recorte de periódico de Springwood, razón por la cual decide llevarlo de regreso a esa ciudad, aunque en el camino se colan 3 adolescentes más de la clínica, Spencer, Carlos y Tracy, y bueno, a las finales todos ellos ahora se convertirán en las nuevas víctimas de Freddy. Al llegar podemos ver que las personas al parecer han enloquecido al perder a todos sus hijos, pero lo interesante aquí es que luego nos enteramos de que Freddy Krueger tuvo un hijo, y a comparación con las anteriores películas, esta vez nuestro asesino cambia su toque terrorífico por uno más divertido. Un claro ejemplo cuando se encuentra con su primera víctima, Carlos, y lo tiene caminando por las calderas sin poder oír nada. Pero esto cambiaría cuando Freddy convierte sus oídos mucho más sensibles, para luego empezar a hacer demasiado ruido hasta el punto de explotarle la cabeza. Por otro lado, a Spencer, quien por cierto era adicto a los cigarros, lo termina metiendo dentro de un videojuego, con lo cual se divierte haciendo que otros personajes lo golpeen, mientras que en el mundo real se muestra a Spencer realizando movimientos extraños, quien luego termina muriendo.
Volviendo con John, este también muere a manos de Freddy, quien le revela de que el hijo que tiene en realidad es una hija, dato importante que John cuenta a Maggie antes de morir. Y bueno, para no hacerla tan larga, ya que esta película de verdad que es estúpida, Maggie se entera de que ella es hija de Freddy, a quien le cambiaron el nombre en el orfanato, ya que no podía llevar el apellido de un asesino. A las finales ambos se encuentran y su padre le pide que lo ayude a conseguir más niños en el albergue donde trabaja, pero obviamente esta se niega y busca la manera de derrotarlo, la cual consiste en sacarlo del mundo de los sueños y matarlo en la realidad, tal y como Nancy lo había hecho anteriormente. Y como es de esperar, luego de un tonto y absurdo enfrentamiento, Maggie consigue acabar con su padre de una vez por todas y para siempre, terminando así con la historia completa de Freddy Krueger. Luego de esto salió una película más llamada La nueva pesadilla de Wes Craven, donde se nos cuenta que lo sucedido anteriormente solo era ficción, e incluso aparece el mismísimo Freddy interpretado por un actor normal de cine. Aunque el concepto en sí es algo interesante, Wes Craven nos explica de que desde tiempos inmemorables han existido seres malvados y poderosos que habitan en este mundo, y una de estas entidades se apoderó del cuerpo de Freddy y ahora busca salir al mundo real. Y como en todas las películas, solo hay una persona que pueda acabar con él, y en este caso es Hater, quien hace el papel de Nancy en la primera película. Y bueno, luego de varias muertes con referencias a películas anteriores, Hater y su hijo consiguen acabar con Freddy encerrándolo en un horno donde termina explotando. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que estos días estaré subiendo el resumen de Jason vs Freddy, y si aún no has visto la saga completa de Viernes 13, te dejo el link para que vayas a verla. Y bueno, sin más que decir, mi nombre es Red, nos vemos. Hoy que busqué y ya no sé, voy a salir a caminar en esa inmensa oscuridad.